Te estarás preguntando cómo será el mundo en el año 2050. Los países, tal y como los conocemos en la actualidad, tendrán un cambio drástico. Europa va a dejar de ser importante para la economía mundial y los países del continente sudamericano, junto con los países asiáticos, podrían comenzar a dominar el mundo. A continuación, te vamos a demostrar un ranking basado en las últimas estadísticas sobre las economías que van a convertirse en potencia mundial. Comenzamos con el número 10, Alemania. En 2050, Alemania será el único país europeo entre las principales potencias del mundo debido a que los países europeos tienen tasas de crecimiento económico bajas y se espera que la tendencia continúe. Además, la tasa de fertilidad en Europa es muy baja y su población realmente está disminuyendo en lugar de aumentar. De los 80 millones de alemanes en 2020, en 2050 habrá menos de 70 millones, incluyendo los refugiados que Alemania ha recibido. Europa se convertirá en un continente menos poderoso para la economía y políticamente tendrá menos influencia en el mundo, siendo Alemania el único representante como potencia económica. La inmigración masiva de africanos e inmigrantes musulmanes para la población en Europa va a aumentar, pero no por fertilidad, sino por migración. Para salir adelante, Europa, especialmente Alemania, será un país multiétnico con una fuerte presencia del Islam que empezará a igualar al catolicismo en el número de seguidores. En Europa se espera que Alemania continúe siendo una economía altamente industrializada y bastante exportadora, con un fuerte sector de servicios y un sector manufacturero competitivo. También se espera que el sector energético alemán continúe presionando hacia fuentes de energía renovables, como energía solar y energía eólica. Sin embargo, el envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra calificada podrían ser desafíos para el crecimiento económico alemán a largo plazo. En el número 9, Nigeria. Nigeria, por primera vez, es un país africano que supera a una potencia europea en poder económico. Nigeria se convertirá en la potencia indiscutible de África, con más de 400 millones de habitantes, colocándose como el cuarto país más poblado del mundo después de Estados Unidos. Actualmente, es la economía más grande de África, pero en 2050 se colocará entre las 10 principales potencias del mundo. Algo que realmente sorprende a muchos, ya que África comenzará a surgir como un continente donde surgen potencias mundiales. Nigeria es un país sumamente joven, con la edad media de población en 17 años. Esta edad, comparada con los 25 años de Latinoamérica y los 45 años de Europa, demuestra por qué Nigeria será el gigante africano en décadas venideras. Actualmente, es el país más rico en términos de producción en África, pero el país tiene grandes tasas de pobreza. Los recursos petroleros del país son una parte del empuje económico que Nigeria tiene, siendo el 12º productor mundial de petróleo, superando a México y a otros países. La tasa de pobreza en Nigeria es del 33%, algo que algunas organizaciones han tachado de inaceptable considerando que es el país más rico y poderoso de África. En el número 8, Rusia. En 2050, Rusia se mantendrá entre las 10 potencias más grandes del mundo. Aunque ya no será considerada como una superpotencia, a pesar de los problemas actuales para aumentar su población, se estima que la población rusa va a disminuir en más de 30 millones de habitantes para la segunda mitad de este siglo. En comparación con China, Rusia en términos militares también va a reducirse, lo que significa que Rusia ya no será un oponente directo para los Estados Unidos. Pero, ¿qué lugar crees que ocupará México? Aunque Rusia ha agotado gran parte de sus reservas tácticas de petróleo, todavía conserva algunas reservas de gas, pero su importancia ya no será tan vinculante en todo el mundo debido a la desaparición del petróleo crudo y al auge de las formas de energía alternativas y renovables. Además, en los próximos años, va a haber una disminución importante en la relación comercial de Rusia con Europa. Actualmente, Rusia tiene una importancia geopolítica y estratégica importante debido a su poderío militar y a sus reservas de petróleo, pero puede que ya no sea así en los próximos años. Número 7, Japón. Japón seguirá siendo una potencia mundial, pero no al mismo nivel que en el pasado cuando era la tercera potencia mundial. La reducción de su población y el estancamiento económico van a afectar a su economía. A pesar de ser una nación altamente desarrollada e industrializada, su influencia será menor debido a la reducción de su población. Con menos de 100 millones de habitantes, Japón enfrentará un creciente aumento de personas mayores de 65 años, lo que afectará su mercado laboral y aumentará la presión en los jóvenes para mantener a la población de edad avanzada.
Una situación similar a la que vive actualmente España con una alta tasa de población envejecida. Japón, por supuesto, seguirá siendo una nación desarrollada y próspera, pero su papel en el mundo puede cambiar significativamente en comparación con su posición actual. Número 6. Brasil. Brasil se establecerá como una de las principales potencias emergentes del planeta para la segunda mitad del siglo. Con un crecimiento de población significativo, pasando de los 200 millones a los 225 millones de habitantes, la mayoría de la población brasileña es joven, con una edad promedio de 27 años, lo que ayudará a impulsar la economía del país. Brasil se involucrará en asuntos de importancia mundial y tendrá más poder en cuestiones relacionadas con Sudamérica. A pesar de haber sufrido una crisis económica y política, se espera que Brasil recupere su posición como la sexta potencia mundial, superando a Reino Unido. La economía de Brasil continuará creciendo y desarrollándose, convirtiéndose en una economía mucho más diversificada y moderna. Sectores como la agricultura, la minería, la industria manufacturera y los servicios seguirán siendo importantes. Este país también tendrá un papel significativo en sectores emergentes como la energía renovable, la biotecnología y la tecnología de la información. Para alcanzar su potencia económica completa, Brasil necesitará abordar desafíos importantes como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad económica. Número 5. México. En 2050, México se habrá convertido en una de las principales potencias económicas de América Latina. Su economía será una de las más diversificadas y desarrolladas del continente gracias a un crecimiento sostenible en sectores clave como la industria automotriz, la energía y la tecnología. El país contará con una población en constante crecimiento, alcanzando cifras cercanas a los 200 millones de habitantes. Esta población joven y cada vez más educada será el motor económico del país. México también se habrá convertido en un importante centro de negocios y turismo, atrayendo a millones de visitantes cada año. Sin embargo, el país también tendrá que enfrentar desafíos importantes como la inmigración masiva y el control de sus fronteras, así como la protección de los derechos de los inmigrantes y su integración a la sociedad mexicana. México tendrá un papel importante en la economía global y será un líder en la región en cuanto a políticas económicas y sociales. También se espera que tenga un papel relevante en la comunidad internacional en cuanto a la cooperación y el desarrollo regional. Número 4. Indonesia. La razón principal es la transformación de su crecimiento demográfico, ya que se prevé que su población aumente en más de 60 millones de personas, convirtiéndose en el quinto país más poblado del mundo. Además, Indonesia será la principal potencia de Oceanía y el país con la mayor cantidad de musulmanes en el mundo, lo que la convertiría en un país clave tanto económica como religiosamente. Sin embargo, a diferencia de Nigeria, que a pesar de tener una población similar no estaría entre los países más poderosos, Indonesia ha implementado reformas clave para la modernización del país, mejorando la infraestructura, la educación y muchos otros aspectos. Indonesia también será uno de los principales exportadores de recursos naturales para 2050, especialmente en petróleo y gas. Además, su industria se basará en la manufactura y en los servicios con potencial turístico. El gobierno de Indonesia también ha adoptado políticas para fomentar el desarrollo sostenible y la inversión extranjera, lo que ayudará a impulsar su economía. Número 3. Estados Unidos. En el futuro, Estados Unidos ya no será la única superpotencia del mundo, sin embargo, seguirá siendo un país fuerte y poderoso en aspectos económicos, militares y políticos. Aunque su opinión ya no será la única válida en 2050, su influencia continuará siendo relevante. Estados Unidos tendrá una población de 400 millones de personas, un poco más que Nigeria, principalmente debido a la inmigración. Habrá más de 110 millones de hispanos, lo que representará más del 25% de su población. También habrá migrantes de Asia, especialmente de China. La importancia de los hispanos en Estados Unidos hará que el país esté más cercano a Latinoamérica, especialmente debido a la cercanía socioeconómica con México. Es probable que para esta fecha, en 2050, Estados Unidos haya tenido a su primer presidente hispano o latino, marcando un cambio importante en la nación norteamericana. La influencia y el poder de Estados Unidos serán desafiados por China, que superará ampliamente a este país en tamaño económico y poderío militar. Número 2. India. India, en 2050, será el país más poblado del mundo, superando a China con alrededor de 1.700 millones de personas, representando aproximadamente el 18% de la población mundial. Una de cada 5 personas en el planeta vivirá en la India.
Actualmente, India ya es uno de los países con mayor crecimiento económico del planeta. De hecho, en 2014 superó a China en términos de crecimiento debido a su gran mano de obra. India tendrá un crecimiento económico continuo y explosivo en el futuro. Es un país altamente diverso, con una mezcla de culturas, religiones y etnias bastante grande, convirtiéndose en una potencia mundial. Actualmente, India ya cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del planeta y se espera que en 2050, debido a su importancia económica y política, su ejército esté a la par con el de Estados Unidos o China. India se posicionará como el principal rival de China en la región, pero al mismo tiempo, estos dos países asiáticos formarán un engranaje económico, militar y político como nunca antes. Se espera que los principales sectores económicos de India sean la tecnología, la fabricación, la energía y los servicios. India se está convirtiendo en un importante centro de innovación en todo el planeta y continuará siéndolo. El sector energético de India también deberá desempeñar un papel importante en la región. Número 1. China. En 2050, China se habrá convertido en la primera potencia mundial en términos económicos, militares y políticos. A pesar de haber perdido a más de 100 millones de habitantes debido al sistema único de natalidad, China seguirá creciendo económicamente a un ritmo del 6% o más. China tratará de transformar su economía, pasando de la manufactura a los servicios basados en la demanda interna. Su población tendrá una edad promedio de 37 años y su ejército será el más poderoso del mundo. Aunque China seguirá siendo conocida como la fábrica del mundo, tendrá condiciones ambientales precarias, ya que sus ciudades estarán gravemente contaminadas. En general, China será una de las principales potencias mundiales para 2050 y seguirá teniendo un impacto importante en la economía mundial. ¿Qué te pareció este ranking? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejar tu me gusta.